material magnético, bueno, entonces no es exactamente todo el flujo que origina el primario el que enlaza al secundario. Eso origina una pequeña pérdida de potencia. Y después hay que tener en cuenta que estos bobinados tienen una resistencia, la podemos representar aparte, digamos, que provoca pérdida de potencia también por efecto Joule. Pero es muy poca la pérdida de potencia. Y en los transformadores existe lo que se llama relación de transformación, que me permite calcular cuántas vueltas tienen que tener los bobinados para producir esta transformación de tensión. Por ejemplo, si yo quiero pasar de 220 volt a 12 volt, esta ecuación, la relación de transformación, me va a decir qué relación tiene que haber entre las vueltas del bobinado primario y del bobinado secundario. Y bueno, para averiguar la relación de transformación, nos guiamos por la FEM inducida en el bobinado primario, sería N por la variación del flujo respecto al tiempo. La FEM inducida en el bobinado secundario sería N por... Esa es la ley de Faraday directamente, ¿no es cierto? No es la fórmula que habíamos visto para calcular la tensión sobre el bobinado, sino que es directamente la ley de Faraday. Y después hacemos el cociente. Podemos hacer el cociente entre esas dos ecuaciones. Hacemos E1 sobre E2. Me va a quedar N1 sobre N2. Y hacemos pasaje de términos. Por ejemplo, y me queda esa relación como está ahí, ¿sí? E1 sobre N1 igual a E2 sobre N2. Y la FEM inducida en un transformador que tiene pocas pérdidas, lo podemos considerar prácticamente igual a las tensiones. No son exactamente igual porque ahí nosotros tenemos, por ejemplo, acá yo le aplico mediante una fuente, ahí le aplico una tensión B1 al bobinado primario. Por ejemplo, le aplico 220 volts, ¿sí? Esos 220 volts no son exactamente igual a la FEM inducida porque hay una caída de tensión en la resistencia. Dijimos acá, este bobinado tiene una resistencia. Y después hay una reactancia también propia del bobinado que, vamos a ver cuando hagamos la alterna, también provoca una caída de tensión, ¿sí? Entonces la FEM1 es un poquito menor que la tensión 1. No es exactamente igual, la FEM inducida. Y después acá se induce una FEM2. La tensión 2 sería la tensión que yo tengo sobre la carga, acá. Que no es exactamente igual a la FEM2 también por el hecho de que acá en el bobinado yo tengo una resistencia. Y hay una caída de tensión ahí en esa resistencia. También tiene lo que se llama una reactancia inductiva, que vamos a ver en alterna cómo es, que se calcula, eh, eh, que hace que la tensión 2 sea un poquito menor a la FEM inducida. Pero como son muy pequeñas esas caídas de tensión, podemos asimilar que FEM1 es igual a B1 y FEM2 es igual a B2. Entonces, acá podríamos poner B1, acá podríamos poner B2, y tendríamos la fórmula esta que está acá abajo, ¿sí? Tendríamos B1 y B2 en vez de la FEM1 y la FEM2. Esta sería la tensión a la que yo conecto el bobinado primario, y esta sería la tensión que yo tengo a la salida del bobinado primario. Son un poquito diferentes a la FEM, pero son aproximadamente igual. Y bueno, haciendo pasaje de términos, o sea, paso B2 acá, paso N1 allá, tengo esta relación, y la relación de espiras N1 sobre N2, o sea, el número de espiras del primario vendría a ser del transformador dividido el número de espiras del secundario, del bobinado secundario del transformador, es lo que se llama relación de transformación. ¿Sí? O sea, si yo tengo, por ejemplo, vamos a ponerle,
50 espiras en el secundario y 100 espiras en el primario, ¿sí? De acá se despeja para calcular la tensión que yo tendría en el secundario, o sea, B2, si yo despejo ahí de la fórmula, B2 y hago pasaje de término, digamos, N1, paso acá, N2, paso allá, ¿sí? Me va a quedar N2 sobre N1, que es la inversa de la relación de transformación por B1. ¿Sí? O sea, va a quedar N2 sobre N1 eh, por B1. ¿Eh? Y si dijimos, por ejemplo, que N2 es 50 vueltas y N1 es 100 vueltas, el cociente este va a quedar 0,5, porque va a quedar 50 sobre 100, 0,5. La tensión del secundario va a ser la mitad que la tensión del primario. ¿Sí? O sea, si en el primario tengo 220 volts, en el secundario va a tener 110 volts. ¿Sí? La relación está en 3 piras, me da entonces la tensión que podríamos tener. Y bueno, si la tensión del primario es mayor que la tensión del secundario, el transformador se llama reductor, que es el que se usa, bueno, para reducir de 220 a 12 volts, ¿sí? Todas las fuentes de alimentación primero tienen un transformador que reduce de 220 a 12 volts generalmente, y después hay un circuito rectificador para rectificar la corriente alterna. Y al revés, si la tensión primaria es menor que la tensión secundaria, como se muestra acá, ese transformador se llama transformador elevador. ¿Sí? ¿Dónde se usan los transformadores elevadores? A la salida de las estaciones generadoras de energía. Porque, por ejemplo, de un generador de energía, la tensión que sale suele ser de 13.200 volts, o sea, 13,2 kilovolts. ¿Sí? Y mediante transformadores se lo va elevando a tensiones más altas. 132 kilovolts, 220 kilovolts, 500 kilovolts, o sea, 500.000 volts, ¿sí? Y se transmite a alta tensión. Las líneas de transmisión, no sé si alguna vez pasaron por Bastiani, yendo para Saspeña, cerca de Puerto Tirol, a mano derecha, está el centro transformador de Bastiani, que es el principal centro de la provincia. Ahí llegan las líneas de energía de Yacyretá. Hay una que viene de Yacyretá, de 500.000 voltios, justamente, o sea, 500 kilovolts. Lo van a distinguir porque es la que tiene las torres más grandes. Y después hay otra que viene de Santa Fe, también de 500.000 voltios. Y bueno, llegan a ese centro, ahí se reduce la tensión, primero se reduce a 132 kilovolts, y salen líneas de 132 kilovolts, una va para el interior, otra viene a resistencia, otra va a corrientes, y esa línea de 132 después llega a los centros de transformación, como el que hay en la Sarmiento, por ejemplo, hay un centro de transformación, y los reducen a 13.200 volts, 13,2 kilovolts. Y las líneas, estas que están acá por las calles, digamos, llegan a los transformadores que están en las distintas manzanas, línea de 13,2 kilovolts, y esos transformadores los transforman a 380 y 220 volts. Y ese es el uso que se le da, digamos, a los transformadores. ¿Sí? Claro. Exacto. Sí, exactamente. La relación está dada por la fórmula
estas que vimos acá, ¿no es cierto? Claro, al cambiar el número de espiras, en lo que cambia es la FEM inducida en realidad, ¿sí? El flujo es el mismo. El flujo que enlaza los dos bobinados es el mismo porque es el flujo que se cierra por el material magnético este. Y es el mismo flujo, suponemos que es el mismo, hay una pequeña pérdida, pero el flujo es el mismo. Eh, el proceso viene a ser así, yo le conecto una fuente de tensión al bobinado primario, ¿sí? Una tensión alterna le conecto al bobinado primario, circula una corriente alterna por el bobinado primario, esa corriente alterna provoca un flujo magnético que se cierra por el núcleo magnético. Ese flujo magnético enlaza al segundo bobinado, pero es el mismo flujo, más o menos el mismo, porque hay una pequeña pérdida, como ya les había comentado, pero es más o menos el mismo flujo el que enlaza los dos bobinados. Lo que modifica, digamos, el número de vueltas es el valor de la FEM inducida. ¿Por qué? Como está acá, si yo modifico n, se modifica la FEM inducida, tanto en el primario como en el secundario. ¿Eh? No necesariamente, eso depende de aspectos constructivos de los transformadores. ¿Eh? Si tienen sentidos contrarios, no tiene mucha importancia en alterna monofásica, sí en alterna trifásica, el sentido del bobinado. Lo único que va a ocurrir es que va a tener tensión en sentido opuesto a lo que genera el bobinado primario. Después, también se puede establecer una relación entre tensiones y corrientes. El tema es que la potencia eléctrica, una de las formas de calcularla era V por I, ¿sí? Y como en estas máquinas hay muy poca pérdida de potencia, la tensión primaria por la corriente primaria va a ser más o menos igual a la tensión secundaria por la corriente secundaria. ¿Sí? O sea, prácticamente toda la potencia que tengo en el primario la tengo disponible en el secundario. Hay una pequeña pérdida de potencia, pero la despreciamos. Eh, Está en función de la FEM, pero se la puede escribir en función de las tensiones también, ¿sí? Si hacemos pasaje de términos, acá quedaría B2 sobre B1, ¿sí? Igual a I1 sobre I2, o sea, son inversamente proporcionales ahí, ¿sí? Son inversamente proporcionales las tensiones y las corrientes, ahí se puede ver en la fórmula, ¿no es cierto? B2 es inversamente proporcional a I2. Acá abajo está escrito en función de la FEM, también se lo puede hacer, porque como dijimos son aproximadamente iguales, ¿eh? Así que se lo puede escribir en función de la FEM. Y acá esta fórmula me da una relación interesante porque explica, por ejemplo, por qué se transmite potencia a alta tensión, por qué elevamos la tensión cuando sale de los generadores, por qué no dejamos la tensión a la que se genera nomás si del generador sale a 13.200 volts, ¿por qué no transmitimos a 13.200 volts? El tema es que la tensión es inversamente proporcional a la corriente, ¿sí? Como se puede ver ahí en la fórmula esta de acá abajo. Entonces, si yo tengo mayor tensión, la corriente va a ser menor, ¿sí? Y había una fórmula que me permitía calcular la potencia que se perdía por efecto Joule, la potencia que se pierde por calor, que es igual a I cuadrado por R, ¿sí? O sea, la potencia que se pierde por calor es igual a I cuadrado por R. Va a disminuir la
potencia que se pierde por calor cuando transmitís por la línea. ¿Sí? Por eso se eleva la tensión, se transmite a alta tensión y eso implica baja corriente, digamos, relativamente baja corriente, y después cuando llega a los centros de consumo, bueno, se vuelve a bajar la tensión hasta los requerimientos del consumo. ¿Eh? Este sería más o menos el esquema, sale de los generadores, acá tenemos los transformadores de alta que elevan la tensión. ¿Eh? Acá en nuestro país, como les decía, esta tensión a la que sale de los generadores es 13,2 kilovolts, o sea, 13.200 volts. Y después, bueno, dependiendo de la línea de transmisión, se la suele elevar. En nuestro país, las tensiones normalizadas, pues no se usan cualquier tensión, sino que están normalizadas, son 132, 220 kilovolts, 132 kilovolts, 220 kilovolts y 500 kilovolts. En esas tensiones se transmite a través de las líneas de alta tensión, ¿sí? Y después llegan a los centros de transformación, como Bastiani, por ejemplo, les decía, y después a centros de transformación dentro de la ciudad, y después a los transformadores que están en las calles. Acá, para ver un ejemplo de esto que les decía, que conviene transmitir a alta tensión y baja corriente, porque de esa manera se pierde menos potencia, ¿sí? Porque la potencia esa que calculamos haciendo I cuadrado por R, es potencia que se pierde en forma de calor. La fórmula de esa I cuadrado por R se llama fórmula de Joule, y la potencia que se pierde por calor se llama efecto Joule. Es directamente proporcional al cuadrado de la corriente. Bueno, ahí tenemos un ejemplo, dice, Resistencia tiene aproximadamente 400.000 habitantes, cada uno consume 1,5 kilowatts, o sea, 1.500 watts de potencia, ¿sí? La corriente que se necesitaría para cada consumo, para cada persona sería, puesto que potencia es V por I, ¿cómo está ahí? ¿Cómo está ahí? V por I. Despejamos la corriente, sería la potencia sobre la tensión. Hacemos el cálculo y da 6,8 amperes para cada persona. Como tenemos 400.000 habitantes, la corriente necesaria para toda resistencia sería de 2.720.000 amperes. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se hace? Como les decía, en vez de transportar a 220 volts, ¿sí? La tensión, lo que hacemos es elevamos la tensión hasta, por ejemplo, 500.000 voltios. Hasta 500 kilovolts. ¿Y cuál va a ser la corriente entonces para abastecer a resistencia en esa situación? Y bueno, como la potencia del primario del transformador es aproximadamente igual a la potencia del secundario, entonces V1 por I1 tiene que ser igual a V2 por I2, más o menos. ¿Sí? Y si yo necesito 220 volts en el domicilio y le llega 500.000 volts, porque transporto a 500.000 volts, ¿sí? La corriente que yo necesitaba era 2.720.000, despejando de ahí, digamos, la corriente transportando a 500.000 volts va a ser mucho menor, va a ser 1.196 amperes. Y por lo tanto, las pérdidas también van a ser mucho menores. Acá hay otro ejemplo, dice, acá se ve más claramente este tema de la potencia. Dice, a una ciudad pequeña se envía en promedio 120 kilowatts de energía desde una usina que está ubicada a 10 kilómetros de distancia. La línea de transmisión tiene una resistencia de 0,40 ohms. ¿Sí? ¿Cuál es la pérdida de energía si transmitimos a 240 volts o si transmitimos a 24.000 volts? Primero sacamos la corriente, ¿sí? Que
necesitamos, o sea, se transmite al pueblo, le llega a la ciudad, le llega a 120.000 watts. Lo dividimos, por ejemplo, si lo hubiéramos transmitido a 240 volts, lo dividimos por 240 volts, ¿eh? Porque, bueno, potencia es V por I. Así que de ahí despejamos I va a ser la potencia sobre la tensión. Si hubiéramos transmitido 240 volts, la corriente por la línea habría sido 500 amperes. Y la potencia perdida sería esa corriente al cuadrado por la resistencia de la línea. Se pierde 100.000 watts. ¿Sí? O sea, le está llegando 120.000 watts y se perdieron 100.000 watts. En realidad le va a llegar 20.000 watts nada más. El resto se perdió en forma de calor en la línea. Sí, pero supone que está bien diseñada, para eso necesita unos cables gruesos, digamos. Sí, se va a calentarse. Porque para transmitir corrientes mayores necesitas secciones de cables mayores justamente por el hecho de que se calienta, para evitar el calentamiento. 100.000 watts. ¿Sí? Un montón. Y transmitiendo a 240 volts, o sea, más o menos a la tensión que se consume. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si lo transmitimos desde la central hasta el consumo a 24.000 voltios? En ese caso, la corriente va a ser la potencia sobre la tensión. La potencia que le llegaba al pueblo era 120.000 watts, debido a la tensión en la que transmitimos ahora 24.000 voltios. Me da 5 amperes, nada más, de corriente. Que la serie cuadrada por R me queda 10 watts. ¿Sí? Fíjense la diferencia. Ahora perdí 10 watts nada más en forma de calor. Muchísimo menos. O sea, en el primer caso hay un 83% de pérdida, y en el segundo caso es 0,0083% de pérdida. Bueno, y por eso es entonces que se transmite potencia a alta tensión, porque la corriente baja para la misma potencia, y eso únicamente se puede hacer con corriente alterna. Hay no sé si a ustedes les gusta ver programas como Discovery o el canal Historia, pero había una serie muy buena de videos que mostraba la pelea que hubo a principios del siglo XX entre la corriente continua y la corriente alterna, cuando recién se estaban instalando los equipos y había que decidir si se iba a usar corriente continua o corriente alterna. Este, digamos, fue una pelea entre Tesla, que defendía la corriente alterna, y Edison, que defendía la corriente continua. Una pelea donde había muchos intereses económicos, porque bueno, todos los equipos generadores, las líneas de transmisión, todos se tenían que montar en ese sentido. Y bueno, este hecho, digamos, de que es mucho más barato transmitir corriente alterna, los detractores de la corriente alterna lo que decían era que era muy peligrosa, pues, transmitir a 500.000 voltios, por ejemplo. Pero bueno, primó el aspecto económico, y si no, no, hoy en día tendrían las centrales eléctricas tendrían que estar todas cerca del consumo. No sé, porque si hubiéramos transmitido continuo, no se puede transmitir grandes potencias a grandes distancias, pues la pérdida, o sea, prácticamente perdemos todo en el camino, ¿no? Bueno, y eso es entonces la unidad 7. Vamos a ver la introducción de la 8. La 8 es magnetismo en medios materiales. O sea, el campo
campo magnético, pero no en el aire, sino en un medio material. Hasta ahora estuvimos viendo y calculando campos magnéticos en, en el aire, ¿sí? Pero así como el campo eléctrico en los condensadores eh, se podía generar en el aire, también se podía colocar un dieléctrico y calculábamos el campo eléctrico en el interior del dieléctrico. Pasa algo parecido con el magnetismo, ¿sí? Se puede calcular el campo magnético en el aire o se puede calcular el campo magnético dentro de un material. ¿Vale? Eh, Sabemos que hay materiales que se comportan como imanes, ¿no es cierto? Imanes naturales. Y hay también otros materiales que son como el hierro y las aleaciones de hierro, que a lo mejor en principio no estaban imantados, pero si yo le acerco un imán, después quedan imantados. Con un destornillador, por ejemplo, si le acercamos un imán, después queda imantado. Bueno, en esta unidad vemos, una unidad relativamente cortita, vemos qué fenómeno está detrás de, de estos hechos, digamos. ¿Sí? Esta no, ahí ya les comparto, esta no. Ahí está. Bueno, ¿de dónde sale el comportamiento magnético, digamos? ¿Cuál es la aplicación del comportamiento magnético de ciertos materiales? En general, el hierro, las aleaciones de hierro, eh, que se comportan como imanes, ¿no es cierto? Como imanes naturales. Eh, Ocurre que en el átomo nosotros tenemos electrones que están orbitando alrededor del núcleo, ¿sí? Y esos electrones en realidad son portadores de carga que se están moviendo alrededor del núcleo y son como pequeñas corrientes. ¿Sí? Son como si yo tuviera un conductor por el que circula una corriente. Y sabemos que si tenemos un conductor por el que circula una corriente, bueno, se genera un campo magnético en los alrededores del conductor, ¿no es cierto? Inclusive, bueno, calculábamos el campo magnético generado por un conductor. Entonces, el movimiento de los electrones alrededor del núcleo atómico es en gran parte el responsable de los fenómenos magnéticos. Porque como una corriente, como les decía, el movimiento de una carga en definitiva, es como una corriente, una carga que se está moviendo, y si tenemos una carga en movimiento genera un campo magnético. ¿Eh? Cargas en movimiento generan campos magnéticos. Eh, la dirección del campo magnético, bueno, se determina por la regla de la mano derecha. Tendríamos que poner los dedos en la dirección de la corriente, acá en sentido antihorario, digamos, y el pulgar me indicaría el sentido en el que está generando el campo magnético, este movimiento de esa carga, ¿sí? El movimiento del electrón alrededor del núcleo atómico se llama spin del electrón, ¿sí? Eh, y después, eso es uno de los fenómenos, digamos, que origina el campo magnético. Y después hay otro que, digamos, es responsable también, pero en menor magnitud, que es el giro del electrón sobre su propio eje. Es el que se llama spin. Este es el movimiento del electrón alrededor del núcleo nada más. El spin del electrón es el giro del electrón alrededor de su eje. Así como la Tierra gira alrededor de su eje, bueno, los electrones también giran alrededor de su eje, ¿sí? Eso es lo que se llama spin del electrón. El spin del electrón y el movimiento del electrón alrededor del núcleo son los dos fenómenos, digamos, que originan los fenómenos magnéticos. El, el spin del electrón, que es el giro del electrón alrededor
de un eje, de su propio eje. Y el primero es el giro del electrón alrededor del núcleo nada más, ¿sí? En definitiva, se genera como un pequeño imán al cual nosotros le vamos a llamar momento dipolar magnético, y se lo simboliza con la letra U, ¿sí? Eh, cuya dirección y sentido, como decíamos, lo determinamos con la regla de la mano derecha. O sea, si la corriente está, o el electrón se está moviendo en este sentido, va a generar un momento dipolar así en este sentido, ¿sí? Está representado el vector área también. También con la regla de la mano derecha, ¿sí? El tema es que en principio los materiales ferromagnéticos como el hierro y sus aleaciones, a lo mejor al principio estos momentos dipolares magnéticos están desordenados, están orientados al azar, digamos, pero si nosotros los sometemos a un campo magnético externo, todos tienden a orientarse en el mismo sentido. Y así después, si sacamos el campo magnético externo, si es un material ferromagnético, ya quedan orientados en ese sentido. Y el material que en principio no se comportaba como un imán, después pasa a ser como un imán. Hay forma de desmagnetizar, ¿sí? Poniéndole, por ejemplo, un campo magnético en sentido contrario, ¿sí? Que puedo ver la curva de histéresis que te muestra de distintas formas. O si no, otra forma es calentar el material, porque llega a una temperatura que pierde el magnetismo. Pasa que cuando nosotros calentamos un cuerpo, los átomos, las moléculas empiezan a agitarse. Y llega una temperatura donde la agitación es tan alta que vuelven a orientarse al azar, digamos. Al principio estaban todos orientados en el mismo sentido, pero después la temperatura es tan alta, la agitación es tan alta que los desordena otra vez y vuelven a orientarse al azar. Y depende del material, porque cada material tiene sus características. Los materiales ferromagnéticos son fácilmente imantables, digamos, ¿sí? Vos le pones un imán relativamente pequeño, ¿eh? Claro, los materiales ferromagnéticos en general son el hierro y aleaciones de hierro, el acero y aleaciones de acero. Esos son materiales ferromagnéticos se llaman y son relativamente fáciles de imantar. Pero hay otros materiales que son inmunes, digamos, al magnetismo, como el cobre, el aluminio. ¿Sí? En realidad se presenta también el magnetismo, pero muy débilmente. Entonces no hay manera de imantar. Por más que vos le acerques un imán sumamente potente, no hay manera de imantar. Después hay aleaciones. Hoy en día se usa mucho el neodimio, que es una aleación con la cual se crean imanes sumamente potentes. Los discos rígidos, mecánicos, ¿sí? Usan imanes de neodimio. Si tienen por ahí un disco que no funcione más y lo desarman, adentro se van a encontrar con dos planchitas así, que son los imanes de neodimio. Van a ver lo potente que son si lo sacan. Y bueno, el momento dipolar se define así, se simboliza con la letra U, y se calcula como, el momento dipolar se calcula como corriente por área, ¿sí? O sea, nosotros acá, fíjense, tenemos un electrón orbitando alrededor del núcleo, ¿sí? Eh, eh, con una determinada velocidad v. Si es una carga negativa, el momento dipolar se crea en el sentido contrario. Yo les hablaba de los electrones, pero en realidad eh, el momento dipolar, si es una carga negativa, la que estoy analizando, tiene sentido contrario al que determinamos con la regla de la mano derecha, ¿sí? Si yo aplico la regla de la mano derecha, no, perdón, acá la corriente va así.
Si yo sigo la corriente, acuérdense que la corriente era, el sentido convencional de la corriente era de contrario al de los electrones. O sea, si yo sigo el sentido de la corriente, ahí sí aplico la regla de la mano derecha, el momento dipolar iría hacia abajo. El electrón, en realidad, se mueve en sentido contrario a la corriente, al sentido convencional de la corriente. Pues se acuerdan que el sentido convencional de la corriente era de positivo a negativo. El electrón en realidad se mueve al revés, sale del borde negativo y va hacia el borde positivo. Bueno, por definición, digamos, le llamamos momento dipolar magnético al producto de la intensidad de corriente, esa que es provocada por el movimiento de los electrones, por el área de esa pequeña espira que queda conformada ahí. Y en principio, como comentaba, ¿no es cierto?, los momentos dipolares tienen una orientación al azar en general, pero si nosotros lo sometemos a un campo magnético externo, tienden a orientarse, todos los momentos dipolares tienden a orientarse en el mismo sentido del campo externo, ¿sí? Y definimos una magnitud vectorial que se llama vector magnetización, y lo simbolizamos con la letra M, al momento dipolar por unidad de volumen. ¿Sí? O sea, este sería N, acá sería número de átomos o moléculas que tenemos por unidad de volumen. Es parecido al N que usábamos cuando calculábamos la corriente, ¿se acuerdan? Por el momento dipolar de uno de esos átomos o moléculas, me va a dar el momento dipolar total de todo el material, que le llamamos vector magnetización. ¿Sí? Acá estamos usando un momento dipolar como si fueran todos los momentos dipolares iguales. En realidad, hay pequeñas variaciones en cuanto al valor. Entonces tomamos el momento dipolar medio de las moléculas o átomos. ¿Sí? El vector magnetización es una magnitud macroscópica, o sea, depende de la cantidad de materia que tengamos. O sea, mayor cantidad de materia, mayor va a ser el vector magnetización. ¿Eh? Y bueno, el vector magnetización básicamente es el momento dipolar por unidad de volumen. De ahí también se puede despejar momento dipolar. Este es mu, este es el mismo mu que anteriormente. De ahí se puede despejar mu, y lo podríamos calcular como la integral de m por diferencial de b. O sea, calcularíamos en función de el vector magnetización, integrándolo a lo largo de todo el volumen. Bueno, y una última cosita vemos. En un material magnético, con los momentos bipolares orientados, todos en el mismo sentido, o sea, un material ya magnetizado, aparece una corriente superficial sobre el material, como muestra ahí la figura. ¿Por qué? Si todos los momentos dipolares están orientados en el mismo sentido, como está indicado ahí, ¿sí? Fíjense que si yo tomo una porción acá en el interior del material, eh, dos momentos dipolares adyacentes van a tener, vamos a tomar no el que está en la periferia, sino uno que está en el interior. Vamos a tomar este de acá y lo comparamos con este de acá. Vemos que las corrientes que se generan, digamos, por el movimiento de las cargas tienen sentidos contrarios. Si comparamos esos dos, una tiene sentido horario, o sea, acá la otra también, pero acá en esta porción, por ejemplo, esta corriente va así y la otra corriente va hacia arriba. De tal manera que se anularían los efectos
de esas corrientes que van en sentido contrario. Esas corrientes son generadas por el movimiento de las cargas alrededor del núcleo, por ejemplo, como el movimiento del electrón alrededor del núcleo. Pero ¿qué pasa en la periferia? En la periferia todas las corrientes apuntan en el mismo sentido. ¿Sí? Si yo me fijo, en cada uno de los átomos o moléculas, las corrientes se van produciendo en el mismo sentido y, por lo tanto, vamos a tener una corriente superficial. ¿Sí? En el interior, la corriente es nula, pero en el exterior, como muestra acá, si todos los momentos dipolares están orientados de tal manera que las corrientes que producen cada una son en el mismo sentido, en el interior se anula, la corriente es nula, pero en el exterior se van sumando los efectos y tenemos un resultado de una corriente. Y bueno, y sabemos que una corriente produce un campo magnético, ¿sí? Entonces, si tenemos un conductor de longitud L y sección A, ¿sí? Lo consideramos prácticamente como si fuera una bobina, porque tendríamos estas corrientes en la periferia, digamos, en la periferia del material, acá, como se muestra ahí. Eso se va a comportar prácticamente como una bobina. O como un solenoide, como dice ahí. ¿Eh? Y el campo magnético, bueno, se lo puede calcular haciendo mu por I sobre L. El campo magnético es generado por esa bobina. Y teniendo en cuenta que el momento dipolar mu, esta M es lo que anteriormente simbolizamos como mu, ahí el software lo cambió por M nada más, pero después lo vamos a corregir. Lo habíamos definido como I por A, ¿no es cierto? Corriente por área. Así que si despejamos la corriente de acá, despejamos IM, que haría el campo por la longitud del conductor sobre mu sub 0 por el área. Y recordando que mu lo podemos calcular como la integral del vector magnetización por diferencial de volumen. Para este caso, suponiendo que la magnetización permanecerá constante, integro el diferencial de volumen y me va a dar todo el volumen. ¿Sí? Y por lo tanto, si reemplazamos en lo anterior, resulta que el campo magnético va a ser igual a mu sub 0 por el vector magnetización, en definitiva, ¿sí? Porque despejamos de la fórmula anterior. Entonces, el campo magnético generado en el interior del material magnetizado por la corriente inducida, esa corriente que se induce en la periferia del material, se puede calcular así. Es mu sub 0 por el vector magnetización. Mu sub 0 por el vector magnetización. Esto se llama campo magnético inducido por la magnetización del material. Y entonces vamos a suponer que yo tengo un material ferromagnético así, es un material magnetizable, y lo someto a un campo magnético externo, B sub 0. El campo magnético va a orientar los momentos magnéticos, se va a producir como una corriente superficial, esa corriente superficial produce un campo magnético a su vez, ¿sí? Y el campo magnético total que voy a tener va a ser el externo, que le llamamos B sub 0, más el producido por la magnetización del material. Este sería el campo total en un material ferromagnético, que está sometido a un campo externo a su vez. Es el campo externo más el que aparece por la magnetización del material. Bueno, y después como el campo debido a la magnetización es mu sub 0 por m, podemos escribir también de esa forma.
¿Sí? Ese sería campo total, entonces, en el caso de un material magnético sometido a un campo externo. Tenemos no solamente el campo externo, sino el campo producido por la magnetización del material. Bueno, las otras fórmulas las vamos a deducir la clase que viene, es otra magnitud, que es el vector intensidad campo magnético, ¿sí? Pero eso la vamos a dejar para el viernes, ¿sí? El vector magnetización es el responsable de la magnetización del material, digamos. Y sería la suma de todos los momentos dipolares, ¿sí? Suma de todos los momentos dipolares eh, te daría el vector magnetización. Después vamos a ver la relación que hay entre el campo total, digamos, hay distintas maneras de calcularlo, ¿sí? Sí, y cuando es M minúscula o mu, acá se mezclaron los símbolos, pero cuando es M minúscula o mu es momento dipolar, que es el de un átomo o de una molécula. Y el vector magnetización vendría a ser momento dipolar, pero por unidad de volumen, como está acá. ¿Sí? Exacto. Cuando lo multiplico por la cantidad de átomos que tengo por unidad de volumen, ahí tengo el vector magnetización. Este es el momento dipolar de un átomo o molécula, lo multiplico por la cantidad de átomos o moléculas que tenga por unidad de volumen, y bueno, voy a tener el vector magnetización, que en realidad me da la cantidad de momentos dipolares que tengo por unidad de volumen. ¿Sí? Eso después lo multiplico por el volumen y voy a tener la magnetización total. ¿Pero? Ese es el vector magnetización. El momento dipolar por unidad de volumen vendría a ser. Exactamente, va a tener el momento dipolar magnético total. Bueno, la próxima clase vamos a volver un poco sobre esto. Chao, nos vemos.